Vamos a ejemplificar la solución del problema número 17, el cual nos solicita elaborar un diagrama de flujo donde apliquemos la propiedad descubierta por Nicómaco de Gerasa. Esta propiedad consiste en lo siguiente: sumando el primer impar se obtiene el primer cubo, sumando los dos siguientes se obtiene el segundo cubo, y así sucesivamente. Es decir, el 1 nos genera el primer cubo, los siguientes impares son 3 y 5, sumados nos da 8, lo cual genera el segundo cubo. Los siguientes impares son 7, 9 y 11, los cuales al sumar nos generan el tercer cubo, y así sucesivamente. Entonces hay que resolver esta situación planteada, pero sin utilizar el operador de potencia, y como dice el planteamiento del problema, hay que utilizar esta propiedad, es decir, aplicar las sumas repetidas de los números impares. Entonces, haciendo un análisis de esta situación, por ejemplo, supongamos que queremos los primeros tres números conforme a esta propiedad. Entonces el primer cubo es el 1, el segundo cubo es el 8, el tercer cubo es el 27. Pero ¿cómo obtenemos esos cubos? Para el primer cubo pues solamente es el 1. Para el segundo cubo sumamos los dos siguientes números impares. Para el tercer cubo sumamos los tres siguientes números impares. Si por ejemplo n fuera 4, para el cuarto cubo sumamos los cuatro siguientes números impares, y para n igual a 5 sumaríamos los 5 siguientes números impares, y así sucesivamente. Entonces aquí hay dos cuestiones importantes que hay que asimilar con relación a los ciclos. Primero, el número n nos indica cuántos cubos queremos mostrar. En este caso, en el primero de ellos, cuando n es 3, ello implica que queremos 3 cubos, el 1, el 8 y el 27. La segunda cuestión a considerar es el hecho de que cuando, por ejemplo, queremos el primer cubo, solamente se suma un número impar. Cuando queremos 2 cubos, el segundo cubo, se suman 2 números impares. Cuando queremos el tercer cubo, se suman 3 números impares, y así sucesivamente, considerando que el primer impar es el 1, luego el 3, el 5, y así sucesivamente. Entonces, después de haber hecho el análisis de este problema, nos damos cuenta de que sabemos exactamente cuántos cubos queremos mostrar como resultado. Por lo tanto, ello lo podemos resolver con el ciclo para. Otro dato que ya conocemos es la cantidad de números impares que pretendemos sumar. Por ejemplo, si estoy en el segundo cubo, son 2 impares. Si estoy en el quinto cubo, son 5 impares. Por lo tanto, igual tenemos la certeza de cuántos números impares pretendemos sumar. Por lo tanto, necesitamos un ciclo principal que controle la cantidad de cubos que vamos a mostrar, y luego un ciclo interno que permita realizar las sumas repetidas. Entonces, con base a ello, vamos a explicar la solución por medio de un diagrama de flujo. Conforme al análisis del problema, podemos observar que necesitamos de varias variables para encontrar la solución. Por ejemplo, necesitamos que el usuario nos ingrese un número n, el cual nos indica cuántos cubos vamos a mostrar. También, conforme al análisis, ya sabemos que necesitamos una variable para controlar y generar los números impares. En este ejemplo le estoy llamando int de impar,
el cual inicia con 1. También nos estamos dando cuenta que necesitamos sumar esos impares. Entonces, para la suma de los impares voy a auxiliarme de la variable s, o sea, s de sumar, el cual empieza con 0. Para el ciclo externo, que nos va a controlar la cantidad de números que vamos a mostrar, me voy a auxiliar de la variable i. Y para el ciclo interno, que controla la cantidad de números impares que vamos a sumar, me voy a auxiliar de la variable j. Entonces, dicho ello, la única variable la cual necesita de un valor inicial para poder continuar con el trabajo es n. Por esa razón agregamos el símbolo de la lectura. Pues esta es la primera sección en la solución del problema. Identificar todas nuestras variables, identificar cuáles de ellas requieren que les ingresemos un valor con el apoyo del teclado. También ya debimos haber identificado cuáles operaciones vamos a realizar con los datos que tenemos. Entonces, ingresamos un número entero positivo. Ya les había comentado que la variable i nos va a controlar la cantidad de números que vamos a mostrar. Por esa razón, su valor inicial es 1 y su último valor es n. Es decir, si n fuera 3, significa que queremos mostrar los primeros 3 números. Por lo tanto, la variable i va a empezar en 1, se va a estar incrementando de 1 en 1, y luego pasaría a 2, luego a 3, y al pasar a 4, finaliza el ciclo para la variable i. Entonces el cierre se encuentra aquí en la parte inferior. Este símbolo de cierre corresponde a este ciclo para. Entonces, si nosotros observamos el análisis en la hoja de Excel, nos damos cuenta que la suma siempre empieza con 0. Y luego se van sumando los siguientes números impares. Por esa razón, lo primero que hacemos al entrar al ciclo principal es que nuestra variable que se encarga de la sumatoria de los números impares siempre inicie con 0. Dentro del ciclo principal hay otro ciclo, el cual lo vamos a controlar con la variable j. Entonces, este ciclo es el responsable de efectuar la suma de los números impares. Por ejemplo, vamos a suponer que n vale 3. Entonces, i empieza con 1. La sumatoria empieza con 0. Entonces, el valor de j va a ir de 1 hasta el valor que tenga i. En este caso es 1. Por lo tanto, la suma es igual a la suma, que vale 0, más el primer impar, que es 1, nos va a dar 1. El siguiente impar es el número 3, ya que a 1 le estamos sumando el 2. Regresamos, se incrementa j en 1, ahora vale 2. Como el ciclo va de 1 hasta 1, ya estamos fuera del rango, por lo tanto, termina este ciclo interno. Lo que sigue a continuación es mostrar lo que tenga la variable suma, que en este ejemplo contiene el número 1, que es el que veríamos en la pantalla. Regresamos al ciclo principal y se incrementa en 1, ahora vale 2. La suma empieza nuevamente en 0, por lo tanto j va a ir de 1 hasta 2. La suma va a ser igual a la suma 0 más el siguiente impar, que es 3, entonces tendríamos 3. Los impares se incrementan y ahora vale 5. Regresamos, j ahora vale 2. La suma es igual a 3 más 5, lo cual nos da 8. El siguiente impar ahora es el 7. Regresamos, j ahora vale 3, pero el rango va a ir de 1 hasta 2. Por lo tanto, el ciclo interno para j finaliza y mostramos como resultado el número 8. Regresamos al ciclo principal. Ahora i se incrementa y vale 3. La suma regresa a 0. El ciclo interno va a ir de 1 hasta 3 con incrementos de 1. Recordemos que el último impar generado fue el 7.
Por lo tanto, la suma es igual a 0 más 7, 7. Se genera el siguiente impar, que ahora es 9. J se incrementa en 1 y ahora vale 2. La suma es igual a 7 más 9, lo cual nos da 16. El siguiente impar ahora es 11. Regresamos y J se incrementa en 1, ahora vale 3. La sumatoria ahora es 16 más 11, eso nos da 27. Se genera el siguiente número impar, que ahora es 13. Regresamos al ciclo interno, J ahora vale 4. Por lo tanto, al estar fuera del rango, finaliza el ciclo interno. Lo que mostraríamos es el resultado 27. Regresamos al ciclo externo y se incrementa a 4. Como el último valor posible es 3, finaliza el ciclo principal y entonces nos vamos al final del cierre, que representa el fin del diagrama de flujo. Entonces, con este ejemplo estamos demostrando que un ciclo puede estar dentro de otro ciclo. Si nosotros hacemos un análisis correcto de la situación planteada, podemos darnos cuenta de ello, como aquí en la representación elaborada en una hoja de Excel. Entonces nos dimos cuenta que el número n es un ciclo, el cual nos controla cuántos números son los que pretendemos mostrar como resultado. Y luego ese mismo número que se va a estar incrementando de 1 en 1 nos está indicando cuántos números impares vamos a sumar. Entonces ese es un ciclo interno. Y luego nos estamos apoyando de una variable denominada int, de la palabra impar, donde se van generando todos los números impares a partir del 1. Solamente le vamos sumando el número 2 y así sucesivamente para obtener todos los subsecuentes números impares. Entonces, esta es la solución relacionada al problema de Nicómaco de Gerasa. Gracias por la atención.